Elige el aceite 100% sintético Syntec, el cual está formulado para los motores de hoy en día. Syntec, de venta exclusiva en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Al mismo tiempo que en la Comisión Séptima del Senado se debate el eventual hundimiento de la reforma laboral y está en perspectiva el futuro de la reforma a la salud, este 18 de marzo el progresismo llevará a cabo las manifestaciones que espera alcancen igual o mayor impacto que las del estallido social del 2019 y 2020 para proteger sus proyectos de cambio. En sus mensajes es recurrente el señalamiento de que si a la consulta popular a la que ha llamado el presidente Petro le va bien, esto desvirtúa al Congreso de la República. Desde cualquier ángulo es indiscutible que hay un desafío a la división de poderes. Consultamos a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, sobre esto, así como el politólogo Alejandro Chala. Hoy es martes 18 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. A las 10 de la mañana comienza la sesión en la Comisión Séptima del Senado de la República. 13 senadores conforman esa comisión. 8 ya dijeron que van a firmar una ponencia de archivo y se discute el futuro, si esta reforma continúa o no su proceso hacia la plenaria del Senado, que sería el último de los 4 debates que tendría que sostener. Sin embargo, todo apunta a que la reforma se cae en la Comisión Séptima, excepto si hay presiones o cambios diferentes en las votaciones, conforme a lo que ya venían hablado, porque a la misma hora se producen las marchas en todo el país, en las diferentes ciudades, convocadas por el presidente Gustavo Petro y por el progresismo. A las 9 de la mañana están convocadas las organizaciones y los sindicatos que apoyan al presidente, y a quienes se unirán las personas que consideren que deben buscar que las reformas del presidente Gustavo Petro, especialmente la reforma laboral que se discute en este momento, continúen. Dentro de la misma polémica que representan las marchas al mismo tiempo de la discusión en el Senado, que por ejemplo el senador Efraín Cepeda ha señalado como un intento de boicot sobre el Senado para la votación, también ha sido polémico el día cívico, la determinación del día cívico para que empleados públicos puedan marchar y manifestarse, lo que señala principalmente al sector de los profesores, a FECODE y a sus asociados. En ese sentido, los diferentes sectores de los empleados públicos han podido marchar, pero en casos como por ejemplo la rama judicial y la judicatura dice que no se acoge a la decisión del día cívico, a lo que también se unieron algunas alcaldías, algunos alcaldes de ciudades principales, por ejemplo Bogotá, Medellín y Cali, cuyos alcaldes señalaron que los profesores deben dar las clases y que no se les pagará. Dijo el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá, no se le pagará la jornada laboral al profesor que no dé clase en sus escuelas. La herramienta con la que el presidente Gustavo Petro ha acudido a esta búsqueda de proteger las reformas sociales es el llamado a la consulta popular, que es poner al pueblo a decidir, a votar en un llamado a través de unas preguntas que se le hacen en un documento similar a la consulta anticorrupción que ya tuvimos en Colombia hace unos años. Y esas preguntas, que todavía no se conocen, según el presidente Gustavo Petro, definirán el rumbo del mandato del pueblo. Pero esto pone entonces en perspectiva al Congreso. Si la división de poderes determina que el Congreso, de congresistas elegidos por votación del pueblo precisamente, no pueden decidir sobre los proyectos a los cuales la división de poderes ha establecido que pueden votar y darle curso o no, pues esto pone un panorama nuevo. Pero ese panorama nuevo todavía, aún incluso si en las marchas de este martes
saliera masivamente mucha gente, todavía necesita la aprobación precisamente de las vías constitucionales y legislativas para que vaya adelante. Pero no son pocas las voces, como por ejemplo la de Gustavo Bolívar, quien en algún momento dijo a través de sus cuentas en redes que si a la consulta popular le va bien, el Congreso queda en cierta forma desvirtuado, queda en perspectiva sobre su relevancia en las decisiones de país. Quisimos consultar sobre esto a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, una de las voces más dinámicas de la Cámara, que ha sido la instancia que le ha dado el ok a varios de los proyectos. Le dio el ok a la reforma laboral que llega en este momento al Senado. Pero antes de entrar en todo el tema de la consulta popular, quiero preguntarle a representante Miranda, ¿cómo ve usted el papel que ha jugado la Cámara de Representantes en todo esto? Bueno, yo creo que en la Cámara de Representantes un sector importante, digamos, donde nos encontramos varios partidos políticos, hemos logrado hacer, digamos, unas advertencias importantes a la ciudadanía, al país, y un poco llenar de argumentos a los senadores del por qué estas reformas son inconvenientes. Nosotros hicimos un papel muy importante, por ejemplo, en la reforma política, en su momento que presentó el gobierno Petro, muy parecida a la que presentó el gobierno Duque, que en su momento el senador Petro rechazaba y atacaba. Nosotros logramos evidenciar, digamos, todas las falencias, los inconvenientes, sobre todo para las minorías políticas, como pretendían que un congresista pudiera ser ministro, pero se le guardara la curul en caso de que el presidente desistiera de sus funciones. Entonces ahí logramos hacer como, digamos, de manera importante las alertas necesarias para que esta reforma se cayera, como efectivamente sucedió. En la reforma a la salud vimos que no hubo una participación activa para la construcción, digamos, de esta reforma. Nosotros presentamos unos proyectos alternos para poder un poco equilibrar ese periodo de transición, el papel que iba a tener las EPS, la ADRES, etcétera. Sin embargo, nunca hubo un diálogo con el gobierno nacional, pero nosotros sí pudimos poner, por ejemplo, en medio de la discusión en el país, por qué era inconveniente la reforma a la salud. Por fortuna hemos visto que se ha caído, nosotros hemos logrado retrasar lo que más podemos su tránsito en la Cámara de Representantes, a pesar de que hemos sido muy poquitos. De hecho, a mí se me acusó terriblemente en su momento porque yo presenté una proposición para que hasta que no se hicieran unas mesas técnicas, entonces dijeron que yo le estaba dilatando, que eran jugaditas. Y la verdad, pues más que jugaditas, sí son estrategias para que realmente se den las discusiones sobre estos temas que sí le importan a la ciudadanía, que sí van a afectar a la ciudadanía, y que lastimosamente no se han dado frente a la reforma laboral. Acá el gobierno está diciendo es que no estamos dialogando, no, es que ellos nunca han querido dialogar. Yo nunca he tenido la oportunidad de sentarme con ningún ministro para explicarle cuáles son mis alertas en las reformas, cuáles son mis angustias, porque la discusión y la relación con el Congreso de la República se ha dado de manera tradicional. Lo que Gustavo Petro históricamente criticaba, hoy lo está haciendo, y a los que queremos incluir digamos, a los que queremos trabajar por la inclusión o modificación de artículos para mejorar la redacción de estos documentos, nunca nos han dado una reunión, nunca se nos ha convocado absolutamente nada. Entonces, en la reforma laboral fue bastante dramático porque la ley, la Constitución y de hecho vastos tratados de la OIT que el Estado colombiano ha firmado dicen que este tipo de iniciativas tienen que hacerse con empleadores, empleados y gobierno nacional, así tal cual como se determina el salario mínimo cada año. La ley también dice que las políticas que se vayan a presentar al Congreso de la República tienen que salir de una discusión de estos tres actores. Hoy nos damos cuenta que la reforma laboral no se hizo con esa discusión. Nosotros tenemos los documentos y ya estamos preparando para las denuncias, las demandas pertinentes, si es que llega a salir esta ley, que espero que se caiga mañana, para que realmente se cumpla lo acordado, porque es que se está incumpliendo la Constitución y se están incumpliendo tratados internacionales que el Estado colombiano ha firmado, porque nunca hubo una discusión con los empleadores.
Los empleadores, nosotros le preguntamos a la ANDI, preguntamos dónde estaban las actas efectivamente de esas reuniones, no las hubo. Entonces el diálogo del gobierno nacional es de dientes para afuera porque realmente nunca se da con este gobierno. Y la pensional, pues es evidente el fracaso que tuvo en la Cámara de Representantes porque de manera arbitraria, saltándose todos los principios de publicidad, de participación, de diálogo, se pupitró en la Cámara de Representantes. Entonces nosotros no tuvimos la oportunidad de discutir un solo de los artículos. Y nosotros veníamos estudiando desde hace muchísimo tiempo el tema, pedimos que se conociera el texto, denunciamos que no nos habían presentado el texto, sino de un momento a otro presentan una proposición, dice que se acoge el tema el texto del Senado y sale. Yo creo que ese tipo de comportamientos ha sido profundamente irresponsable por parte del gobierno y desde la Cámara, a pesar de que no somos mayoría, como es evidente y le pasa todo al gobierno, yo sí creo que hay unas voces muy valiosas de todos los partidos políticos que hemos logrado por lo menos poner en medio de la discusión esos temas que nos preocupan. Pero por ejemplo un tema gigante es el del aval fiscal y cómo llega al Senado el proyecto sin aval fiscal. La ley permite que en cualquier momento del tránsito del proyecto de ley se presente el aval fiscal. Entonces, digamos, si bien es claro que la ley no determina que sea absolutamente necesario que cada una de las cámaras conozca el impacto fiscal, pero sobre todo más que el impacto fiscal, sino la fuente de los recursos para poder cubrir esos puntos, entonces pues la ley lo permite, sí, pero lo adecuado y lo responsable es que antes de que en la Cámara, por lo menos en la plenaria, se conociera realmente cuáles son las fuentes de financiación de esa reforma. Eso no lo conocemos, siempre conocemos como unos conceptos bastante ambiguos, bastante superficiales de las reformas y de los impactos que van a tener, pero digamos no son vinculantes y no son completos como esperaríamos tenerlos. Ahora con esta consulta popular pareciera que queda en perspectiva si es necesario el Congreso. Necesario en el sentido de si es relevante para tomar las decisiones. El mismo Gustavo Bolívar ha dicho en redes sociales que esto desvirtúa, si sale adelante, desvirtúa la necesidad de un Congreso. A mí me preocupa muchísimo, no tanto lo que dice Gustavo Bolívar, sino lo que dice el presidente de la República, que es aún más grave, y es cómo continuamente está amenazando las ramas del poder. Lo vimos en su momento con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema de Justicia, en el momento de la elección del fiscal también. Entonces, siento que él no ha entendido que él es un presidente, no un dictador. Y él se está equivocando de cabo a rabo cuando dice que 11 millones de votos lo facultan para hacer lo que se le dé la gana. Ahí se equivoca porque él olvida que vivimos en un Estado social de derecho, donde hay 3 ramas del poder completamente independientes y no entiende el por qué la Corte no hace caso o por qué la Corte le tumba las cosas. Es normal. Yo me recuerdo cuando llegó el presidente Duque en su momento, estrenadito, no se había sentado en la silla cuando nosotros le tumbamos las objeciones de la JEP. Imagínese lo que hubiese pensado el senador Gustavo Petro si Duque dice qué pena, pero es que yo tengo 9, 10 millones de votos que me facultan para acabar con el proceso de paz, o con la JEP en su momento. Entonces es bastante incoherente, yo lo noto, es un presidente muy desesperado, un gobierno que hoy pone un montón de cortinas de humo para esconder su negligencia, para esconder su incapacidad, y ahora se inventa una consulta porque necesita fuego, necesita reactivar sus bases. Las bases no le han salido, las movilizaciones no han sido exitosas, está plagada de contratistas, de personas que trabajan en las mismas dependencias, también se trae caravanas de indígenas. Yo no veo una ciudadanía que realmente esté dispuesta a respaldarlo, no, pero adicionalmente si esta consulta popular fuera genuina y partiera de un deseo de interés nacional, y eso yo la acepto. Esto es un mecanismo democrático que creo que es válido. Sin embargo, la intención de la consulta surge a partir de un desconocimiento
hacia las decisiones del Congreso de la República. Esto es un pésimo mensaje para las instituciones y siento que como colombianos debemos estar en la capacidad de entender que esto nos afecta a todos o nos va a afectar a todos en algún momento y que tenemos que tener la grandeza para rodear las instituciones, llámese Cortes, llámese Congreso, llámese Registraduría o Consejo Nacional Electoral. El Congreso como una institución, como algo que proteger, la división de poderes. Sin embargo, si uno consulta en la calle, la gente le dice, pues es que el Congreso es corrupto, se debería acabar, se debería cerrar. Y la forma en que está planteado en este momento el debate tiene que ver con esa legitimidad del Congreso. ¿Qué significa preguntarse por esa legitimidad? ¿Existe espacio para hacerlo? Le consultamos al politólogo Alejandro Chala acerca de qué significa este desafío al Congreso desde la consulta popular y desde lo que está ocurriendo hoy. Pues bueno, Carlos, hay varias cosas. Lo primero y lo fundamental es comprender que hay una interesante discusión sobre el tema de la democracia representativa y una postura teórica desde el republicanismo, que es diferente al Partido Republicano estadounidense. Es una vaina totalmente distinta. Y desde las posturas republicanas o republicanistas, como para hacer esta distinción, hay una tendencia a creer que precisamente tiene que haber un ejercicio de control desde ciertas bases, desde lo popular para el ejercicio del Congreso. Es decir, hay un cuestionamiento de la idea de realmente a través del voto, la persona a la que yo elegí sí representa mis intereses, porque a la final es una persona que puede representar los intereses de todo el mundo, pero que lleva con unas agendas totalmente definidas, que es un poco la base de las teorías que sustentan la acción de los grupos de interés desde la administración pública. Entonces, hay una discusión teórica interesante y yo creo que realmente por ahí va el timbre y la discusión frente al tema de este concepto de legitimidad. Es decir, realmente el gobierno está poniendo en discusión realmente si la manera en cómo funciona la democracia representativa en Colombia es sensata, y pues hasta cierto punto no hay que echar en plato roto estas discusiones, no porque las diga el presidente o no porque vengan desde el sector del progresismo, sino porque son debates totalmente válidos a la luz de la crisis de las democracias que está sucediendo a nivel mundial, cuando la respuesta a esa crisis tiende a ser modelos iliberales o modelos precisamente con tendencias un poquito más restrictivas dentro de los mismos marcos democráticos, como pasa en Hungría con el gobierno de Víctor Orbán, o como pasa en Rusia con el gobierno de Vladimir Putin, o soluciones que precisamente van hacia la profundización de estos modelos democráticos, pero que siguen sin resolver esos grandes debates y temas frente a la representación y la participación política, como sucede en Alemania, como sucede en España, como sucede en Francia. Entonces, estamos insertándonos en esa discusión. Yo creo que no hay que verlo en esa lógica de que realmente estemos, de que este sea un debate realmente escueto o falso, sino es un cuestionamiento realmente a esta pregunta frente a la representación. ¿Realmente los congresistas sí representan esos intereses de sus votantes? Ahora, ¿cuál es el gran tema? Me parece que ahí está un poco la discusión frente a esa pregunta. Yo creo que realmente el papel del Congreso ya viene desvirtuado desde hace mucho tiempo, precisamente por las dinámicas clientelales y transaccionales que tiene el sistema político colombiano. Es decir, finalmente, hasta cierto punto, la labor del Congreso siempre ha sido compleja porque hay amplios sectores representados casi siempre en los partidos tradicionales y en los partidos que sustentan precisamente su estructura política a través del clientelismo, en los cuales precisamente la aprobación de proyectos de ley y proyectos de reforma siempre ha venido mediada por la cuota política que estos representantes puedan tener en el Congreso, en la burocracia estatal, a través del concepto de mermelada, o a través también precisamente de la repartición de recursos y la llegada de estos recursos a territorio, con todas las irregularidades que puede haber en el camino, que es pues todo este tema de los cupos indicativos y precisamente y los juegos porque las regiones tengan presupuesto o no cuando se precisamente elige el presupuesto nacional. Entonces, yo creo que ese papel está en parte desvirtuado, solamente que lo hemos normalizado de tal manera que realmente asumimos que pues así funciona, ¿sí? Y pues no es normal. Yo creo que realmente
El problema que está poniendo o que está surgiendo en estos momentos alrededor del gobierno nacional con este tema de lo que dice Gustavo Bolívar es precisamente hasta cierto punto si solamente esta crítica al Congreso es válida porque no pasaron las reformas o no. Yo creo que ahí está el gran choque con lo que hizo el gobierno. Es como, ¿por qué en otros escenarios donde el gobierno también utilizó estas herramientas clientelares por un lado y transaccionales por otro para mover su agenda también de reformas? Porque cuando se hizo eso no era tan válido y ahorita sí que precisamente las reformas se van a caer y que precisamente la transacción burocrática no alcanzó para mover estos votos? Ahora sí hablamos precisamente de desvirtuar la labor del Congreso. Entonces yo creo que ahí está un poco el problema en el argumento del gobierno. Pero a mí me parece que antes, por el contrario, estas discusiones que están surgiendo surgen dentro de una coyuntura mundial en el que está cuestionándose la democracia. Y yo creo que no es que el gobierno conscientemente lo esté diciendo, es como, oh, vamos a cuestionar la democracia porque realmente todos los países lo están haciendo. No, sí, pero sí es un ejercicio de cuestionamiento en el sentido de que es el gran tema que está condicionando, por decirlo así, precisamente la calidad y la posibilidad de que la democracia sí responda a las necesidades de la gente, más desde esta idea liberal de que precisamente pues, la democracia es la máxima representación del contrato social que se establece entre el pueblo y el soberano. Entonces, yo creo que va por ese lado y creo que realmente el debate se está dando en el planeta, pero el gobierno pues precisamente lo invoca dentro de un escenario político, digámoslo así, complejo, que prácticamente pues siendo un gobierno que también ha utilizado estas herramientas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio contó con producción de Pedro Aníbal Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo. Elige el aceite 100% sintético Sintec, el cual está formulado para los motores de hoy en día. Sintec, de venta exclusiva en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.